Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profesor. Primero les iba a comentar varias cositas de nosotros. La otra semana, como saben, teníamos programado el examen. Entonces el examen va a ser Ah, no, no era la otra, o sí era la otra semana. Sí, sí era la otra semana, el 30, dentro de 8 días exactamente, va a ser el examen de nosotros. Entonces, para que recuerden que dentro de 8 días es el examen en vivo interactiva, así como lo hemos venido trabajando, lo hacemos. El examen estará disponible en la hora de clase y tendrán, según el número de preguntas y el tipo de examen que se haga, un tiempo razonable para resolverlo. También la otra semana, la coordinadora de la facultad nos pidió a todos a todos los profesores, ahorita lo están haciendo con los de cátedra y con los de tiempo completo la otra semana, que les tendamos invitación a ella para ella entrar a las clases y no sé qué es lo que querrá verificar o qué es lo que quiere hacer. Y entonces la próxima semana vamos a tener esa situación. La coordinadora va a entrar al grupo de nosotros que le vamos a dar la invitación y no sé qué será lo que estarán verificando. Supongo yo que lo que quieren verificar es que los profesores efectivamente sí estemos dando la clase y cómo se está desarrollando la metodología que tenemos en este momento, ¿cierto? Y lo otro fue que nos solicitaron a todos los profesores que llamáramos a lista durante la clase. Que si bien nosotros no cancelamos por falta, que sí, digamos, es una forma de garantizar la calidad durante esta situación. Entonces, que por favor, mientras estemos dando clase, que hagamos un llamado a lista, que es lo que voy a hacer yo en un ratico. Todavía no, estoy esperando que la gente se termine de conectar. Listo. Entonces, vamos a hacerlo desde esa forma, a llamar a lista en la clase y ahí quedamos pues con la situación de que por favor asistan. Muy bien, estuvimos en la clase pasada hablando del derecho de acción. ¿Llegamos hasta qué punto exactamente? ¿Lo definimos y qué más dijimos? Dijimos que era el núcleo de la demanda y ya. Y ya, y no dijimos nada más. Ok, listo, perfecto. Sí, profe, pues lo definimos como de una manera más bien superficial, ¿no? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema del derecho de acción. A ver, les comparto esto y ustedes me recuerdan si esto ya lo habíamos visto. Esta parte de esta definición ya la habíamos visto. Esta. Sí, profe. Sí, señor. Sí, sí, Listo, profe. entonces pasemos a las características del derecho de acción. ¿Sí? Vamos a hablar de las características del derecho de acción. Como podemos ver aquí en la diapositiva, pues son 4 características. ¿Sí? ¿Qué es un derecho público? ¿Qué es un derecho subjetivo? ¿Qué es un derecho abstracto? ¿Y qué es un derecho autónomo? ¿Sí? Vamos a definir cada una de esas características y vamos a hablar un poquito de ellas porque, como les dije, el derecho de acción es el derecho más importante que tiene el derecho procesal, porque es la forma como la persona accede a la justicia, como la persona le dice al Estado, venga, por favor, intervenga en esta situación, resuélvame el conflicto. ¿Sí? Entonces, empecemos por la primera, que es un derecho público. Hablamos de que el derecho de acción es un derecho público porque el encargado de satisfacerlo es el Estado. Es decir, que el Estado es el receptor y obligado a prestar la tutela jurídica. La acción se dirige contra él. Justamente por la participación del Estado en la relación jurídica procesal tiene naturaleza pública. ¿Sí? Entonces, es un derecho público porque el encargado de prestar la obligación que se exige, el encargado de satisfacer ese derecho, es el Estado.
El derecho de acción se ejerce para que el Estado participe, para que el Estado se mueva y realice una acción, ¿sí? Para que el Estado haga algo. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Va a intervenir dentro de un conflicto para solucionarlo mediante un proceso judicial. ¿Con qué finalidad se hace eso? Eso se hace con la finalidad de preservar la integridad de la sociedad, preservar la paz, ¿sí? Y resolver los problemas interpersonales. Entonces es un derecho público porque vincula al Estado directamente, porque el Estado tiene que realizar una acción y él es el que está obligado a responder cuando ese derecho se ejerce. ¿A responder de qué forma? A iniciar el proceso judicial, a nombrar a un juez encargado de resolver el problema, a realizar todos unos procedimientos para lograr esa finalidad que es la tutela judicial, es decir, la resolución del conflicto mediante un funcionario que está encargado de esto, ¿sí? La segunda característica que tenemos es que es un derecho subjetivo, porque es inherente a todo sujeto de derecho, con independencia de si está en condiciones de ejercitarlo o no. ¿Por qué es un derecho subjetivo? Porque todas las personas tienen el derecho de acción, naturales y jurídicas. Incluso los incapaces, como las personas jurídicas, los interdictos o los menores de edad, tienen derecho de acción. ¿Dónde está la particularidad? Que esas personas no pueden ejercer el derecho de acción directamente. Ellos no pueden darle poder a un abogado y solicitar su intervención dentro del proceso, sino que lo que se hace es que se le solicita por medio de un representante legal al Estado que actúe para resolver el conflicto de ese menor de edad, ¿sí? No se actúa directamente, pero todas las personas tienen el derecho de acción, ¿sí? Incluyendo los incapaces. Entonces, por eso es un derecho subjetivo, porque depende de las personas, porque depende de cada uno. Listo. Profe, no le escuchamos. También es un derecho abstracto. Es que me tocó cambiar de audífonos. Ya, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Sí, Ya, profe. es que me tocó cambiar de audífonos porque los otros se me descargaron. Es un derecho abstracto que estamos viendo acá. Porque no requiere de un derecho material sustancial que lo sustente o lo impulse. Es un derecho continente sin contenido, con prescindencia de la existencia del derecho material. ¿Qué significa esto? Que el derecho de acción no está vinculado directamente a algo, a un tema, a una materia, a una situación, a un derecho. No. Todas las personas tienen el derecho a exigir que el Estado entre a resolver un conflicto, que participe en la resolución de un conflicto, ¿sí? Pero no está vinculado el derecho de acción frente a una situación específica. No es pedir que el Estado venga a resolver un conflicto sobre alimentos, no, es sobre cualquier conflicto, esté en el derecho subjetivo o no. Porque incluso usted puede pedir que el Estado intervenga en situaciones que no están reguladas todavía, en situaciones que no existen, ¿sí? Bien sea por medio de tutela o de cualquier cosa. Por eso es que está la cláusula general o residual de competencia en el artículo 15 del Código General del Proceso. Si uno mira esa cláusula, llega y dice lo siguiente. Acá,
Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad de la jurisdicción ordinaria. Y corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. Quiere decir que así sea algo novedoso, algo que no está regulado en ninguna parte, algo que no está contenido en ninguna parte, el juez aún así tiene la obligación de participar e integrarse y tratar de darle resolución al conflicto. Por eso es un derecho abstracto, porque el derecho de acción implica que usted puede demandar. ¿Por qué? Por cualquier cosa, por lo que sea. Ya la forma como se resuelva el conflicto, ya eso es otra circunstancia, pero usted tiene el derecho a solicitar que el Estado participe. Entonces es abstracto porque no está vinculado o anclado a un derecho en especial o en específico. ¿Listo? Continuemos. Siguiente característica, es un derecho autónomo. Porque tiene presupuestos, requisitos, teorías, naturaleza jurídica, teorías explicativas sobre su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Es independiente de cualquier otro derecho. No depende de nada. ¿Sí? No depende ni siquiera de que usted sea nacional colombiano. Cualquier persona puede ejercer el derecho de acción. Nacional, extranjero, persona jurídica, persona natural, capaz, incapaz. Es totalmente autónomo, es independiente, tiene una regulación propia que está dentro del derecho procesal. ¿Sí? Esa regulación no depende del derecho sustancial. Mire que cuando hablamos de derecho de acción, del derecho a demandar, es demandar en civil, demandar en penal, demandar en todo, en lo que usted quiera, demandar en laboral, usted puede exigir su salario y sus prestaciones, demandar al Estado mismo. Usted puede utilizar el derecho de acción para demandar al mismo Estado y decirle, usted Estado me debe a mí algo. Entonces, es autónomo porque no depende de ninguna otra rama del derecho, porque tiene una regulación y un desarrollo propio. ¿Sí? Porque tienen una doctrina propia. Entonces, se transforma el derecho de acción, es la primera semilla, el primer punto del derecho procesal. ¿Sí? Entonces, por eso es autónomo, por eso es independiente de los demás. Siguiente punto. Vamos a hablar de los elementos del derecho de acción. El derecho de acción tiene los siguientes elementos. Primero, los sujetos. Los sujetos del derecho de acción son el actor y el juez. Aquel como sujeto activo y el otro como sujeto pasivo. Puede saber que es que había una persona que estaba entrando. El sujeto de la acción puede ser cualquier persona, natural o jurídica, ya lo habíamos dicho. Por su solo acto de voluntad al impetrar la iniciación del proceso con cualquiera de los fines. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines del proceso? Resolver un conflicto básicamente. Entonces tenemos que el derecho de acción tiene el sujeto activo, que es el demandante, y el sujeto pasivo, que es el Estado, que es el que tiene que iniciar el proceso, el que le tiene que dar trámite. Mire que cuando usted realiza una demanda, usted la demanda no se la envía al demandado. Usted la demanda se la envía al juez. Para que el juez analice y mire si cumple con los requisitos, le dé trámite. ¿Sí? La admita. Inicia el proceso. Él le ordena que usted notifique al demandado y lo vincule al proceso. Y después el juez es el que va realizando todo. Y va diciendo, al día tal tenemos audiencia. Y en esa audiencia el juez dice, listo, a ver a los testigos de este, a ver los testigos del otro, a ver las pruebas, a ver los alegatos, tal cosa, y da la sentencia. Entonces, el sujeto pasivo, el que está obligado a cumplir en el derecho de acción es el Estado. Y el sujeto activo es el que impetra la demanda, el que la instaura. Recuerden que en derecho usted instaura las demandas, no las entabla. Lo que se entabla son las tarimas y las camas, ¿sí? Porque entablar es de poner tablas. Usted instaura, no entabla, ¿ok? Sigamos. Objeto de la acción. ¿Cuál es el objeto del derecho de acción?
es el pronunciamiento de la sentencia favorable o desfavorable. Básicamente, el objeto de la acción es la resolución del conflicto. Yo le digo, señor juez, haga un proceso, intervenga, ¿sí? Tramite esta demanda, llame a esta otra persona. Pero ¿cuál es el objeto? ¿Para qué se hace esto? Para que se entre a resolver el conflicto. ¿Y cómo se resuelve el conflicto? Mediante una sentencia. El derecho de acción per se no exige una sentencia favorable o desfavorable. Lo único que exige es que el conflicto se resuelva. Ya la sentencia favorable o desfavorable, eso ya va a depender del trámite del proceso, de lo que yo pueda aprobar, de lo que se diga en mi contra y el demandado pueda aprobar. Pero la finalidad, perdón, el objeto es esa sentencia, llegar a que el juez dicte la sentencia que resuelve el conflicto. En Colombia está prohibido ya desde hace muchos años las sentencias inhibitorias. ¿Qué es una sentencia inhibitoria? Es una sentencia en la cual el juez dice que no puede resolver el conflicto porque no hay pruebas suficientes, porque no se hizo un trámite especial, porque no se logró hacer tal cosa. Entonces el juez simplemente al final llega y dice, lo siento, pero yo no puedo resolver el conflicto porque no tengo toda la información, porque no se dieron las pruebas, porque no se pudo practicar esto, porque no se pudo hacer aquello. Esas sentencias están prohibidas en Colombia porque no dan respuesta al conflicto. Incluso es peor. Imagínense ustedes después de pelear 2, 3 años por algo y que el juez salga con que, no, lo siento, no me puede resolver el conflicto. O sea, que usted perdió 2 o 3 años de su vida en nada. ¿Qué genera eso? Que la gente salga a buscar justicia por propia mano y a tratar de resolver los conflictos ellos mismos. Entonces, en Colombia están prohibidas en todas las ramas del derecho las sentencias inhibitorias. Pero entonces, ¿cómo hace el juez para resolver el conflicto cuando las pruebas no son suficientes? Cuando la ley no es clara, cuando hay un vacío, cuando falta practicar algo. Entonces, dependiendo de las ramas del derecho, se han dado o ha resultado diferentes respuestas a estas interrogantes. Por ejemplo, si no hay suficientes pruebas para demostrar quién tiene la razón, dentro del derecho penal se creó la presunción de inocencia. La presunción de inocencia dice que todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si no hay suficientes pruebas que demuestre que Pedro fue el que cometió el delito, entonces a Pedro se le deja libre. Él es inocente, porque no hubo pruebas. En Estados Unidos dicen, y lo hemos escuchado muchas veces en las películas, que se debe condenar más allá de toda duda razonable. Es decir, que si existe una duda razonable, si existe una duda de que la persona no haya podido cometer el delito, debe dejarse en libertad. Debe ser la persona inocente, ¿sí? La persona debe estar declarado culpable más allá de cualquier duda. Entonces la fiscalía tiene un trabajo muy duro, que es demostrar más allá de cualquier duda que la persona sí es culpable. Pero eso no aplica para otras ramas del derecho, como ocurre con el civil. En el civil no existe la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué ocurre si llegados al proceso no se logra demostrar ni por el demandante que él tiene la razón ni por el demandado que no la tiene? ¿Qué ocurre en ese caso? Como no hay presunción de inocencia, entonces se creó la figura de las pruebas de oficio. Las pruebas de oficio dicen que el juez, ante la duda, puede decretar pruebas, las que considere necesarias para esclarecer los hechos dudosos o los hechos que él no ha podido vislumbrar. Entonces, si Pedro no alcanza a proponer las pruebas suficientes para demostrar que él tiene la razón, y Juan, que es el demandado, tampoco, y todavía no sabemos quién de los dos tiene la razón, el juez tiene la obligación de él pedir las pruebas de oficio para poder lograr una sentencia que resuelva el conflicto. Porque como el objeto es la resolución del conflicto, Una pregunta. entonces no se puede dictar sentencia inhibitoria. Dígame, pregúnteme. Esas pruebas de oficio que pide el juez, las hace por medio de un perito, ¿qué? Puede ser cualquier prueba.
Cuando hablamos de pruebas, espérenme un segundo, yo les muestro una diapositiva. Al menos en lo que es civil, pero esto cubre casi que todos los medios de prueba. Denme un segundito. Un segundito, yo abro aquí la diapositiva y les muestro. Los medios de prueba, lo que nosotros en Colombia llamamos medios de prueba, son estos. Estos son los medios de prueba, ¿sí? ¿Qué son? La declaración o interrogatorio de parte, es decir, que el demandante o el demandado declaran o se les interroga dentro del proceso, porque hay información que solamente las partes conocen, ¿sí? Tenemos la confesión. La confesión es cuando una persona reconoce un hecho propio, ¿sí? Usted no puede reconocer hechos. ¿Saben? Yo confieso que usted sí mató a Pedro. No, eso no se puede. Solamente puedo confesar las cosas que yo hice, ¿sí? Entonces, la confesión es cuando yo digo, sí, yo lo maté, sí, yo lo hice, sí, yo me robé la plata, sí, yo la tengo, sí, yo no he pagado. Eso es una confesión, ¿listo? Y la confesión es un medio de prueba. Si yo digo, sí, yo no he pagado la plata, ¿qué demuestra eso? Que se debe un dinero y que usted no lo ha pagado, ¿listo? ¿Qué otro medio de prueba tenemos? El juramento. El juramento es la forma que se creó para poder darle credibilidad a lo que dicen las personas, ¿sí? ¿Por qué razón, si yo sé que los seres humanos son capaces de mentir, le voy a creer a usted cuando me dice, no, ese tipo no fue, el que fue aquel, pero este no? ¿Cómo hago yo para creerle? Entonces se crea la figura del juramento. ¿Qué es lo que hace el juramento? Yo le digo, vea, lo que usted me va a decir lo hace bajo la gravedad del juramento. Si usted faltare a la verdad en ese juramento, eso es un delito e incurre en una pena de tanto a tanto. Entonces, ojo que lo que usted va a decir, yo lo voy a dar por cierto, pero si logramos demostrar que eso no es cierto, usted está faltando a la verdad en un proceso y entonces eso es un delito. Entonces, por medio de esa coacción psicológica que yo le hago de decirle, pilas, que si me dice mentiras, vas para Bellavista. Con esa coacción, se supone que la persona es más sincera y que la persona dice la verdad. ¿Sí? En la mayoría de los casos eso sí sí es cierto. Uno lo ve en los juzgados que la persona va incluso predispuesta a decir algo y cuando le dicen, señorita María Isabel, ¿jura usted decir la verdad? Y sabe que si falta la verdad incurrirá en pena de tanto a tanto según el artículo del Código Penal, Sí, yo prometo que digo la verdad. La gente mismo cambia el chip. Sin embargo, pues no falta el mentiroso y efectivamente hay muchas personas que han sido condenadas por falso testimonio. Sí, eso ocurre con regular frecuencia, pero digamos que en su gran mayoría las personas sí intentan decir la verdad. Entonces el juramento es el medio de prueba para que las personas digan la verdad. ¿Listo? ¿Qué otro hay? El testimonio de terceros. Terceras personas que no son parte, ¿sí? Una persona ajena, llega a declarar lo que sabe, lo que escuchó, lo que le consta sobre algo. Entonces, este es el testimonio de terceros. Los testigos es esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que le contaron? ¿Sí? Este es un testigo. Hay diferentes clases de testigos. Está el testigo directo, que es el testigo que presencia los hechos y declara, sí, entonces pasó esto y esto y esto, y yo vi cuando O está el testigo de oídas, que ese tiene muy poco valor, y es la persona a la que le contaron, ¿sí? Que entonces dicen, no, es que ellos estaban en la cárcel en la misma celda, y él le contó al otro qué fue lo que hizo, y entonces el otro vino y declaró, ¿sí? Ese tiene muy poco valor, ¿sí? Porque es simplemente una persona que escuchó que le están contando algo y viene y lo relata. Tiene muy poco valor, pero digamos que también tiene alguna importancia dentro del proceso. El dictamen pericial, que es la que vos preguntás. ¿Qué es un dictamen pericial? Es contratar a un experto en un arte, en un oficio, en una profesión, para que esa persona haga un estudio técnico y nos dé unos resultados, ¿sí? Y nos explique los resultados dentro del proceso. Entonces, lo que pasó con el edificio Space, ¿sí? No sabemos por qué se cayó el edificio Space. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos una persona experta, un ingeniero experto que venga, analice todo el edificio y nos diga, vea, esto se cayó por estas razones.
O lo que pasó con Hidroituango. ¿Por qué ocurrió la emergencia con Hidroituango? No necesitamos un experto que vaya y analice la represa, vaya y analice lo que se estaba haciendo en todas las frentes y nos diga, vea, lo que ocurrió fue esto. ¿Sí? Entonces, usted puede utilizar peritos. El juez puede pedir un perito para salir de esa duda. Pero también puede utilizar cualquiera de los otros medios. No solamente está limitado a pedir el peritaje. ¿Sí? Y el peritaje Profe, una puede pregunta. ser... Sí, dígame. ¿Hay algún peritaje especial, o sea, autorizados por los jueces o puede ser cualquier empresa que uno pueda contratar? Lo que pasa es que hay dos clases de peritajes. Está el peritaje que consiguen las partes, que es cualquier experto en un arte, profesión, técnica u oficio. Y están los peritajes que nombra el juez. ¿Cómo hace el juez para nombrar un peritaje? Las empresas o personas o peritos se inscriben en una lista que se llama la lista de auxiliares de la justicia. Eso se hace por ahí cada 2 años en los juzgados y hay unas inscripciones. Entonces, las personas que están ahí como auxiliares de la justicia, el juez los escoge desde esa lista, ¿sí? Entonces, usted se inscribe y ahí hay de todo. O sea, ahí hay cualquier profesión, arte u oficio que usted imagine, ahí hay. ¿Por qué a la gente le interesaría inscribirse ahí? Porque la persona puede ser nombrada dentro del proceso y además le pagan. El juez le fija unos honorarios para que se le paguen. Entonces, por eso es que a las personas les interesaría estar en esa lista, pero el juez los nombra por esa lista, ¿sí? Si acaso no estuviera en esa lista, el juez puede nombrar a una persona que sea reconocido por su conocimiento en ese área específica donde lo necesitamos, ¿sí? Y aquí estamos hablando de cualquier cosa. Yo recuerdo una vez que estábamos en un proceso, es que eso fue hace tanto tiempo. No me acuerdo si era una sucesión o qué. Yo no era el abogado, yo trabajaba así en la oficina como dependiente. Creo que era una sucesión, si no estoy mal. Y entonces había un anillo de diamantes. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber eso qué es? O si eso sí es un diamante o es un pedazo de botella. ¿Qué hacemos ahí? Entonces nos tocó contratar un perito, un experto evaluador de joyas, que nos dijera, vea, ahí tenemos varias cosas. Tenemos un diamante y un anillo de oro de tantos quilates y un diamante de tanta cosa. Listo. Eso tiene un valor como materia prima. Es decir, el diamante como materia prima tiene un valor y el oro como materia prima tiene un valor. Y tiene un valor diferente como joya. Sí, es decir, como el anillo ya hecho tiene un valor especial más alto que si es simplemente el valor de materia prima. Entonces, si es como diamante vale tanto, si es como oro vale tanto por los gramos y los quilates y toda la cosa. Si es como joya, vale tanto. Yo no tenía ni idea de nada de eso. Y entonces ahí fue cuando me enseñaron que los diamantes también tienen quilates, ¿sí? Y que los diamantes tienen diferentes cortes y que dependiendo del corte eso también le da un valor, porque el corte clásico, que es el diamante que es como un corazoncito, como así, ese, digamos, es el que tiene más valor. Cortes más raros que en forma de rectángulo, de triángulo, de cualquier tienen menos valor porque se utilizan menos. Que fuera de eso, los diamantes tienen diferentes colores. Yo pensaba que todos los diamantes eran blancos, transparentes. Resulta que no, porque los diamantes son carbón, ¿sí? Carbono comprimido. Pero ahí también puede haber otros elementos. Entonces, por ejemplo, si hay hierro, el diamante se vuelve rojizo, ¿sí? Si hay otros elementos, entonces se vuelve azul. Entonces hay diamantes más que son azules y no son zafiros, ¿sí? Hay diamantes que son amarillos y no son topacios. Hay diamantes que son más rojizos, que son azules, etc. ¿Sí? Entonces, ahí está. Por ejemplo, si aquí a modo de chisme, si usted quiere saber, el diamante más grande y más caro del mundo está en las joyas de la corona de Inglaterra, es una pepa paya así. Es impresionante. Uno lo ve y uno se queda como, Dios santo, es paya así de este tamaño. Sí, es un diamante impresionante. Busque las joyas de la corona de Inglaterra y ahí aparece en Google seguramente. Bueno, sigamos. ¿Qué otras pruebas hay en Colombia? ¿Qué otras pruebas se pueden solicitar? Tenemos la inspección judicial. ¿Qué es una inspección judicial? Se trata de que el juez se desplace hasta el lugar de los hechos para que él verifique con sus propios sentidos qué es lo que ocurrió. Entonces usted le dice al juez, pues venga, desplácese y mire en la finca cuál es el
perímetro, el límite del que estamos hablando. Entonces el juez literalmente va hasta la finca, él se desplaza y dice, a ver, aquí en la escritura pública dice que el límite de las dos fincas se da desde el árbol, bajando por la acequia hasta la piedra. A ver, ¿cuál es el árbol? Ah, sí, señor juez, es este árbol de naranja que está aquí. Bueno, ¿y cuál es la acequia? Ah, la acequia es este caño por donde pasa un agua veredal y llega hasta esa piedra que está allá. Ah, ok, listo, entonces esta es. Entonces el juez con sus propios sentidos verifica esa información que se le está dando. La inspección judicial tiene un problema y es que es muy costosa. ¿En qué sentido? No es que valga plata, sino que es muy caro sacar al juez del juzgado, llevárselo a otra parte, primero porque hay riesgos profesionales, porque el transporte, porque la comida, porque en fin, todo eso. Pero además el juez está dejando solo el juzgado, mientras el juez no está, el juzgado está parado. Entonces el juzgado se tiene que parar mientras el juez va y vuelve y realiza esa diligencia. Entonces, por esa razón, no se utiliza casi, y además en el Código General del Proceso se dice que solamente se concede la diligencia de inspección judicial si el hecho no se puede demostrar con ninguna otra prueba. Si no se puede demostrar con ninguna otra prueba, entonces que el juez vaya hasta allá. Eso sí se hace. Listo. Seguimos. El documento. ¿Qué cosas son documentos? Son documentos, según el Código General del Proceso, déjenme les muestro acá, que uno a veces se sorprende de la cantidad de cosas que son documentos. Artículo 243. Del Código General del Proceso, obviamente. Entonces, miren lo que dice acá. Son documentos, los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. Entonces, mire la cantidad de cosas que son documentos. ¿Sí? Porque uno pensaba que el documento es simplemente el papel escrito. No, el documento son una cantidad de bienes. ¿Sí? Unas fotos, unos videos, una grabación, una canción, todo eso son documentos. ¿Sí? Una escultura es un documento. Una inscripción en alguna parte es un documento. Entonces, esa es otra prueba, la prueba documental. ¿Qué otras pruebas existen? Los indicios, que los indicios son una conducta o varias conductas que si se interpretan de cierta forma, dan a entender que pasó esto. ¿Sí? Encontramos en un salón de clase un cadáver. Entonces, lo primero que decimos es, todas las personas que están dentro del salón de clase pudieron haberlo matado. Encontramos un arma de fuego que coincide con las heridas que le dieron muerte a la persona. Dentro de en esa arma de fuego encontramos unas huellas dactilares que coinciden con Andrés Arenas. Y logramos demostrar que Andrés Arenas era acreedor del muerto. Es decir, que él le prestó una plata a ese man y que no se la había pagado. Y también logramos demostrar que días antes hubo una discusión fuerte entre Andrés y el muerto. Todos esos indicios nos llevan a decir, este man lo mató. ¿Sí? No hay ninguna prueba que en efecto demuestre que Andrés fue el que lo mató, pero tenemos una cantidad de pruebas que interpretadas de cierta forma nos llevan a decir, tenemos una persona que tiene un motivo, que ya había tenido una discusión, hay un arma que coincide con la... Tiene que ser este man. ¿Sí? Entonces los indicios son una cantidad de conductas que están encaminadas o que interpretadas de cierta forma llevan a la demostración de algo. ¿Cuál es el problema del indicio? Que es una prueba total
mente frágil. ¿Qué ocurre si en ese evento demostramos que las balas que le dieron muerte al sujeto son calibre 22 y el arma que tenía Andrés Arenas era calibre 38? Ya, se cayó todo el indicio. Porque entonces esa arma que tenía las huellas dactilares de él no fue el arma homicida, porque las balas no coinciden, no tienen el mismo calibre. Calibre es el tamaño de las balas, ¿sí? Entonces, una arma más grande no puede disparar balas más chiquitas. Entonces, ¿qué ocurrió? Se tumbó, se cayeron todos los indicios. Entonces, el indicio es una prueba muy frágil, ¿sí? ¿En qué otro caso se utilizan indicios? Por ejemplo, la simulación en civil. Yo quiero demostrar que Ana Taborda, cuando se iba a divorciar, cogió el apartamento que era social y se lo vendió a su mejor amiga. Pero que esa venta no es real, que ella sigue siendo la dueña y que lo hizo para defraudar a su cónyuge. Entonces yo le solicito a Ana que aporte las pruebas de los extractos bancarios del banco, donde se demuestra que ella recibió la plata. Y además le solicito a la amiga, a la DIAN, que presente la declaración de renta de la amiga para demostrar si ella tenía el poder adquisitivo suficiente en años anteriores, según la declaración de renta, para haber comprado ese apartamento de 700 millones. Entonces, llega la amiga y dice, no, es que yo no declaro renta. Y un momentico, las personas que no tienen que declarar renta en Colombia son las que ganan menos son como 26 millones de pesos al año y que tienen un patrimonio inferior a 100 millones. Entonces, ¿usted de dónde sacó plata para comprar ese apartamento? Fuera de eso, en los extractos bancarios de Ana, en ninguna parte aparece que ella haya recibido 500, 600, 700 millones. Ella sigue recibiendo su salario normal, ¿sí? Sus emolumentos normales, sus gastos normales. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los 700 millones? Todo eso, además de que demuestro de que ella es la mejor amiga y que Ana está en proceso de divorcio, entonces yo digo, no, aquí hay algo que no cuadra. Esta conducta nos lleva a suponer de que Ana lo que estaba tratando era de defraudar la sociedad conyugal y no incluir ese bien. Eso es un indicio, ¿cierto? Pero como les digo, el indicio se rompe muy fácilmente. No es sino que Ana muestre una consignación de 700 millones de pesos en la cuenta bancaria y ya se rompió el indicio. Y la última tipo de pruebas son estas que son los informes. ¿Qué son los informes? Los informes es que el juez le solicita a una persona natural o jurídica que rinda un informe acerca de los registros o archivos que esa persona lleva. Puede ser una persona pública o privada, natural o jurídica. Siempre y cuando esa persona lleve archivos o registros, la persona le puede solicitar que rinda un informe. Por ejemplo, ¿qué? Uno le puede solicitar a Tigo que rinda un informe acerca del consumo de una cuenta de teléfono, por ejemplo. O le puede solicitar a la DIAN el informe que estaba diciendo sobre la declaración de renta. O a un contador. O a, en fin, ¿sí? Cualquier persona natural o jurídica que lleve archivos o registros, entonces se le solicita que rinda un informe acerca de lo que lleva en esos archivos o registros, ¿sí? Y ahí no se puede alegar que hay habeas data ni nada de esas cosas porque el juez tiene la potestad de levantar el habeas data y hacer que esa información sea viable. ¿Por qué todo esto? Porque dijimos que el juez puede, para evitar las sentencias inhibitorias, el juez puede solicitar pruebas de oficio. ¿Qué prueba puede solicitar? Cualquiera de las que vimos. El juez puede solicitar cualquiera de estos medios de prueba, el que sea, el que el juez considere necesario. Cualquiera de ellos puede ser solicitado para lograr demostrar o lograr salir de la duda y de esa manera que el proceso se pueda llevar a feliz término. ¿Listo? Todo esto para poder lograr esto, el objeto del proceso, que es la sentencia. Pero la sentencia favorable o desfavorable, la sentencia que resuelve el conflicto,
no la sentencia inhibitoria, que lo único que hace la sentencia inhibitoria es no resolver el conflicto y antes generar otro, porque si después de X tiempo, después de estar en el proceso, después de pagar abogados, de ir a audiencias y demás, la gente no le resuelve el conflicto, eso es muy peligroso porque se genera violencia. ¿Listo? Y el último elemento que tenemos acá es la causa. Dentro del derecho, ustedes van a escuchar con mucha frecuencia la palabra causa. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los elementos de existencia de los actos jurídicos, uno es la causa, que haya objeto, causa, capacidad, consentimiento. ¿Sí? Y dentro de los requisitos de validez, que son los mismos, pero calificados, usted encuentra objeto lícito, causa lícita, capacidad plena, consentimiento exento de vicios. Cuando a mí me ha tocado hacer preparatorios, sobre todo con ese tema de obligaciones y teoría del negocio jurídico, yo siempre hago una pregunta que a la gente a veces le genera mucho problema. Y le digo, deme un ejemplo de un acto de negocio jurídico que tenga objeto lícito, pero causa ilícita. Porque la gente está acostumbrada a hablar de actos o negocios jurídicos que tienen causa ilícita, objeto ilícito, perdón. Por ejemplo, vender una tonelada de cocaína, eso es un objeto ilícito, ¿sí? Pero cuando se le dice que dé un ejemplo de un objeto lícito, pero una causa ilícita, la gente se queda como... Y yo le digo, bueno, está bien. Dígame qué es la causa, defíname la causa. Y la gente se enloquece con la causa también. No le encuentra vuelta de hoja a eso. ¿Por qué razón? Profe, Dígame. la causa será el objetivo. La finalidad, el objetivo, la finalidad, la razón por la cual se hace. Entonces, cada vez que usted escuche la palabra causa en derecho, estamos pensando en la razón por qué se hace algo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la causa de los actos o negocios jurídicos, entonces yo digo, ¿por qué razón se está vendiendo la casa? ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, deme un ejemplo de una causa ilícita, tiene que ser que la razón es ilícita. Por ejemplo, usted puede vender un apartamento, pero si lo va a vender para defraudar, eso es una razón ilícita, ¿sí? Aunque el objeto sea lícito. Entonces, cuando hablamos aquí de la causa de la acción, es decir, la razón de la acción, ¿sí? El porqué de la acción, esta está referida al interés público más que privado que motivan el ejercicio de la acción, dirigido a la obtención de una sentencia mediante el proceso, siendo irrelevante la correspondencia entre lo pretendido y la base legal que se precisa para exigir la titularidad del derecho. ¿Cómo así? La razón de la acción es el interés que motiva el ejercicio de la acción, dirigido a que se obtenga una sentencia. Es decir, ¿por qué se está demandando? El por qué. Usted demanda porque necesita que se resuelva un conflicto. ¿Sí? Y ese interés es más público que privado, porque usted necesita que se resuelva el conflicto para mantener una convivencia pacífica, para asegurar los derechos de las personas, para evitar las arbitrariedades, para evitar que haya personas que se aprovechen de otras, ¿sí? Es decir, la razón, la causa de una acción, es decir, de la demanda, es la resolución del conflicto. Por eso volvemos al mismo tema que estábamos tratando de que se prohíben las sentencias inhibitorias. Porque es que si la razón para demandar es que usted me resuelva el conflicto y usted me da una sentencia inhibitoria en la cual no me resuelve, pues entonces usted no está cumpliendo con nada, ¿sí? O sea, ¿yo para qué quiero que el Estado abra un proceso y venga a intervenir si no me vas a resolver el conflicto? Es que lo importante es que el conflicto resulte resuelto, ¿sí? Ya como resulte resuelto, de que es que entonces se le da la razón a este o a aquel, porque es que se interpreta, eso ya es secundario. Sí, pero lo importante es que haya una resolución, porque así sea que yo pierda el proceso, pero al menos se sabe que se resolvió el proceso y que yo perdí. Ya, listo, punto. Pero no que quede en el aire y que no se sepa quién es el que tiene el derecho
verdaderamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la razón es que se dé esa resolución efectiva. Eso es lo que muchas veces usted van a escuchar como la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa eso? Que el Estado realmente entra a resolver y a tutelar o proteger los derechos de las personas. ¿Sí? Porque a mí de nada me sirve que una EPS me niegue una cirugía de vida o muerte, que yo pueda realizar una tutela y que el juez a la hora de revisar la tutela diga, no, a mí no me quedó claro esto de que usted sí necesita esa cirugía. ¿Sabe que hasta que no hayan pruebas suficientes que sí lo necesite, no le puedo autorizar la... O sea, ¿qué me tutelaste? Nada. ¿Qué me resolviste? Nada. Yo necesito que el juez entre y se vuelva proactivo y resuelva efectivamente. ¿Listo? Entonces, de todo lo que hemos visto hasta ahora, uno se da cuenta de que la acción está directamente relacionada o está directamente identificada con la demanda. ¿Por qué se da eso? Porque lo que usted puede hacer con la acción es demandar. Miremos el siguiente tema y nos metemos en a hablar de ese punto en específico. Hablemos de la clasificación procesal de las acciones. Espérense que había una persona tratando de entrar acá. Clasificación procesal de las acciones. Entonces las vamos a clasificar de acuerdo a la clase de jurisdicción, de acuerdo al tipo de proceso, de acuerdo a la finalidad para la cual se reclama la intervención del Poder Judicial. ¿Sí? De acuerdo a la clase de jurisdicción, de acuerdo al tipo de proceso y de acuerdo a la finalidad para la cual se reclama la intervención del Poder Judicial. Profe, ¿me podría mostrar la antigua diapositiva, por favor? Un segundito. ¿Cuál? ¿La que decía qué? La del sujeto, objeto, la causa. Ah, ya, pensé que era la de los medios de prueba. Dame un segundo. Ajá. Esta. Sí. Listo ya. Muchas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de la primera, que es la clasificación de las acciones procesales de acuerdo a la jurisdicción. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de a qué jurisdicción está dirigida la demanda, ¿sí? Porque ya sabemos que hay varias jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción ordinaria, tenemos la jurisdicción contencioso administrativa y tenemos las jurisdicciones especiales, como la penal militar, la indígena, la JEP, etc. Entonces, dependiendo de la jurisdicción a la que esté dirigida la acción, entonces podemos clasificarla de esta forma. Podemos distinguir procesalmente las acciones en civiles, penales, laborales y familia, que serían jurisdicción ordinaria. Contencioso administrativas, que sería jurisdicción contencioso administrativa. Militares, fiscales, comerciales, de minas, etc. Todas estas serían jurisdicciones especiales, ¿sí? Entonces, dependiendo de a dónde está dirigida la acción, uno puede hablar de acción civil, de acción penal, de acción laboral, de acción, ¿sí? Y es muy común que nosotros escuchemos esa expresión. No, es que se ejercieron acciones penales en su contra. ¿Cómo así? Que se solicitó la intervención del Estado en un proceso penal por la comisión de un delito. Es que voy a emprender acciones legales. ¿Qué significa eso? Que a usted lo van a demandar, pero ¿en dónde? En cualquier parte, ¿sí? Que legales es cualquier cosa, ¿sí? Que ese es muy común del no abogado, esa expresión, muy común de las novelas y las películas colombianas. Voy a emprender acciones legales. ¿Qué significa eso? Que lo van a demandarme. Eso es lo que significa eso. Pero no nos da más. En cambio, cuando yo le digo, no, es que eso que usted me está diciendo es un presupuesto de la acción civil, pero no de la laboral, ¿sí? Quiere decir que si está dirigido a un juez civil, eso sí es un presupuesto, pero si está dirigido a un juez laboral, eso no puede ser tenido en cuenta como un presupuesto.
¿Por qué es importante clasificar las acciones según la jurisdicción? O mejor dicho, las demandas según la jurisdicción. Porque cada jurisdicción tiene unos requisitos propios para poder admitir esa demanda, ¿sí? Si bien todas las personas tenemos derecho a demandar, los jueces y los legisladores se pusieron de acuerdo y el legislador creó unos requisitos por medio de los cuales uno puede identificar si las demandas son viables o no son viables. Esos requisitos uno los ve en profundidad dentro de procesal civil y procesal penal y procesal laboral y todos esos otros. Les voy a mostrar aquí rápidamente una diapositiva del curso de procesal civil general donde habla uno de los requisitos de la demanda como para que usted tenga una idea de qué es que estamos hablando. ¿Listo? Véala acá. Es esta. Estos requisitos que usted está viendo aquí en pantalla, usted los encuentra en el artículo 82 del Código General del Proceso, ¿sí? Pero como les digo, esto es solamente para la acción civil y de familia y tenemos que hacer la claridad de que las acciones en laboral, en penal, en administrativo, etcétera, pueden tener o tienen diferentes requisitos diferentes a estos o adicionales a estos, ¿sí? La introducción, que es donde dice cuál es la clase de proceso, quién es el demandante, a quién se va a demandar, quiénes son los abogados. Entonces aquí se identifican las partes, los abogados y la clase de proceso. Las pretensiones, que es la parte donde usted pide y le dice al juez, yo lo que quiero es esto, ¿sí? Aquí es donde usted le pide al juez que es lo que quiere. Ese es lo que se llama el petitum. Entonces aquí es donde usted le dice, señor juez, declare el divorcio y declárelo por esta causal. Donde usted le dice, señor juez, declare que hubo despido sin justa causa y declare que se me debe tanto de indemnización. Estas pretensiones, esto que usted está pidiendo, tiene que estar fundamentado en unos hechos, ¿sí? Usted le dice al juez, señor juez, deme 1.000 millones de pesos. Y entonces el juez le dice, ¿por qué le voy a dar 1.000 millones? Ah, porque es que pasó esto y esto y esto y eso. Entonces ahí es donde están los hechos. Esos hechos tienen que estar clasificados, organizados y numerados, generalmente en orden cronológico. Entonces aquí le dicen a usted cuáles son las razones por las cuales está pidiendo esto, ¿sí? Entonces en los hechos, si usted aquí pidió 1.000 millones, usted dice, ah, lo que pasa es que pasó esto, pasó esto, pasó esto y pasó esto. Entonces por eso está. Pero además de estos hechos, usted tiene que demostrar que lo que usted dijo aquí es cierto. Entonces están las pruebas. Entonces la cuestión está en que usted con las pruebas demuestra que esto es cierto. Y si esto es cierto, entonces usted tiene derecho a lo que se dijo aquí, ¿sí? Eso es, por eso van así en escalerita. El juramento estimatorio es cuando usted pide una cifra específica, usted tiene que decir y discriminar por qué es que se debe esa plata. Es que a mí se me deben 1.000 millones, ¿sí? ¿Por qué razón? Ah, porque es que se me deben de intereses moratorios tanto, porque entonces él debía pagar tal día y debe el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, entonces por este se debe tanto, por este tanto, por este tanto, por este, todo eso nos da, eso es un juramento estimatorio. Hacer un juramento de cuánto es en lo que se estima la cantidad de dinero que se debe. Listo. Los fundamentos de derecho, basado en qué normas, en qué leyes, en qué sentencias, etcétera, es que usted está pidiendo esto que está pidiendo acá, ¿sí? Este fundamento es lo que va a fundamentar esto que está acá arriba. Lo que le da la razón jurídica. Aquí usted expresó en los hechos las razones fácticas, ¿sí? Las razones de hecho de por qué se está pidiendo aquí X dinero. Y aquí se está expresando las razones jurídicas de estas pretensiones. La competencia, que es lo que estábamos viendo antes, donde le dice usted por qué ese juez es competente para conocer este proceso, las direcciones de notificación, las medidas cautelares como embargo, secuestro, inscripción de demanda, etcétera, que usted vaya a pedir, y los anexos según lo que exija la ley, ¿sí? Entonces, esos son los requisitos de la demanda, pero esos son los requisitos de la demanda civil y de familia. Si la demanda no cumple con esos requisitos, entonces no es admitida. En laboral hay otros requisitos, en penal hay otros requisitos, en administrativo hay otros requisitos, ¿sí? Cada uno tiene unos requisitos. Básicamente es el mismo, es la misma imagen, es el mismo coco, ¿sí? Pretensiones, hechos, fundamentos, etcétera. Pero dependiendo de lo que usted esté pidiendo en un lugar o en otro, puede tener unos requisitos a estos o adicionales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de familia, si usted lo que está
pidiendo es que se abra una sucesión, hay un requisito adicional a este. ¿Cuál es ese requisito adicional? Usted tiene que poner por acá más o menos un inventario de cuáles son los bienes y cuánto valen esos bienes, ¿sí? Ese es un requisito que se exige para la sucesión y eso también hace parte del mismo, ¿ya? Entonces, ¿para qué las clasificamos nosotros así, según la jurisdicción? Porque dependiendo de la jurisdicción en la que nosotros estemos, dependiendo de donde nos estemos ubicando, pueden haber requisitos de una u otra forma y así poder darle trámite más efectivamente, ¿sí? Entonces, por eso es que usted escucha en los medios que hay acción civil, acción laboral, acción penal, acción contencioso administrativa, etcétera. Listo. Por esa es la razón de escuchar ese tipo de cosas. Ahora, la siguiente clasificación. De acuerdo al tipo de proceso. La clasificación de acuerdo al tipo de proceso más general es procesos contenciosos y procesos no contenciosos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Un proceso contencioso es un proceso donde hay pelea, donde hay discusión, donde hay contención, donde las dos partes están encontradas, ¿sí? Entonces, contencioso es un proceso donde hay demandante y un demandado que se opone, donde existen las dos partes en guerra. Y están los procesos no contenciosos o de mutuo acuerdo o de jurisdicción voluntaria. En esos procesos no hay contención, no hay pelea, no hay roces. Ejemplos de estos procesos usted los encuentra en el Código General del Proceso. Sí, acá en el libro tercero del Código General del Proceso se habla de las diferentes clases de procesos. Dentro de civil, familia, comercial y agrario existen procesos declarativos, procesos ejecutivos, procesos de liquidación y los de jurisdicción voluntaria. Y dentro de esos de jurisdicción voluntaria tenemos aquí en el artículo 577 lo siguiente. Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos. Primero, la licencia que solicita el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes de sus representados. La licencia para la emancipación voluntaria. La designación de guardadores, consejeros o administradores. La declaración de ausencia. La declaración de muerte presunta por desaparecimiento, etc. Mire que si yo lo que solicito es la muerte presunta por desaparecimiento es, señor juez, declare que este señor ha muerto porque hace más de 2 años no se tiene ninguna información al respecto de él. ¿Ahí a quién estoy demandando? A nadie. ¿Quién se está oponiendo? Nadie. Aquí lo que estamos diciendo es que hay una persona de la que no se sabe nada y entonces presumimos que ha muerto y que por favor se le declare muerto. ¿Sí? Entonces, ese proceso no es contencioso, no tiene pelea. Ese proceso tiene un trámite diferente al proceso contencioso. Porque en el proceso contencioso, donde hay demandante y demandado, siempre tiene que darse, según la bilateralidad de la audiencia, parte al uno y parte al otro. Entonces, si usted demanda, le da espacio para que conteste. Usted presenta una prueba, este puede presentar pruebas o refutar estas. ¿Sí? Se le da alegatos a este, alegatos a este. ¿Sí? Y en la sentencia se tiene que referir frente a lo que se dijo en la demanda y frente a lo que se dijo en la contestación. En cambio, si el proceso es no contencioso, el juez no se trata así como en ese partido de tenis, lado y lado, lado y lado y lado, sino que el juez simplemente toma la petición o la solicitud que le hacen en la parte que tiene el derecho de acción, la parte actora se le llama, no sé por qué se llama la parte actora y no parte actriz, pero así es, si usted lo busca en derecho, no me crea, búsquelo en Google, ponga parte actora dentro de un proceso y verá que le aparece y que en la sentencia lo dicen así. A mí me parece una defecio lingüístico, pero eso es lo que nos tocó. Y entonces se dice parte actora. No me pregunte por qué. El que se lo inventó, ¿sí? Escupió encima de la RAE, pero bueno, así es. ¿Sí? Entonces, por eso podemos clasificar los procesos dependiendo de si hay esa bilateralidad o si el proceso es más unilateral en el sentido de que no hay participación de otro. Ojo con esto, pilas. Si en el proceso yo demando a Pedro y Pedro no asiste al proceso, es decir, él es notificado, conoce de la demanda, pero no asiste, no contesta,
Aún así, el proceso es contencioso y el proceso tiene dos partes, solo que una parte guardó silencio. Un proceso de jurisdicción voluntaria no es el proceso en el que hay uno solo, sino en el proceso donde no hay discusión, donde no hay pelea. El proceso de divorcio, usted lo puede ubicar en cualquiera de los dos lados, dependiendo de la causal. Para usted divorciarse, tiene que utilizar alguna de las 9 causales del artículo 154 del Código Civil, perdón. Si usted utiliza de la 1 a la 8, son procesos contenciosos, que ahí es donde está la violencia intrafamiliar, las relaciones sexuales extramatrimoniales, el incumplimiento de deberes conyugales, entre muchas otras, ¿sí? De la 1 a la 8. Esas son causales contenciosas, donde usted demanda al otro por haber incurrido en esa causal. Sin embargo, la causal 9 del artículo 154 es el mutuo acuerdo. En ese caso, ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse. Ese proceso es un proceso de jurisdicción voluntaria, porque ahí no hay pelea, ahí los dos están de acuerdo. Y usted lo encuentra, ese proceso, aquí en el Código General, en el numeral 10, véalo. El divorcio, la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. ¿Qué significa esto de sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios? Esa frase significa que el proceso se puede llevar en notaría o en juzgado. Y el hecho de que esté regulado ahí en el Código General no le quita la competencia al juzgado, a la notaría, perdón. ¿Sí? Es decir, el hecho de que eso esté regulado ahí no quiere decir que ya el notario no es competente, no, los dos son competentes. Entonces, por eso se dice eso. Entonces, mire que el divorcio puede ser un proceso contencioso o puede ser un proceso de jurisdicción voluntaria, dependiendo de si hay pelea o no hay pelea. ¿Listo? Entonces, ya sabe, la contención no depende de que haya dos partes, depende de si hay desacuerdo o no hay desacuerdo dentro del proceso. ¿Sí? Y por último, y aquí es donde nos metemos en la parte más interesante, de acuerdo a la finalidad para la cual se reclama la intervención del Poder Judicial. Es de acuerdo a la que yo estoy pidiendo, de acuerdo a lo que yo quiero, a la razón por la cual usted está solicitando que el juez intervenga. En ese caso, las acciones las vamos a clasificar en declarativas, constitutivas y condenatorias. Incluso las sentencias mismas, más adelante, cuando usted esté viendo procesal civil, usted se va a dar cuenta que las sentencias las clasifican así, en declarativas, constitutivas y condenatorias. ¿Sí? ¿Qué son cada uno? Entonces, pilas pues. Empecemos por las primeras, que son las declarativas. Sí, las declarativas. Dame un segundo, por favor, yo busco aquí una info. Las sentencias declarativas son aquellas en las que se solicita que el juez declare yo estoy diciendo es que las sentencias, las acciones, por Dios, son aquellas en las que se solicita que el juez declare la existencia de un hecho, de un derecho o de una situación jurídica. Hecho, un derecho o una situación jurídica. Desde antes incluso de que haya sido presentada la acción. Es decir, usted está pidiendo al juez
que declare que existía una situación antes. Desde antes existe una situación y usted necesita que el juez declare que eso existe. Por ejemplo, la unión marital de hecho. Cuando una persona quiere que lo declaren compañero permanente de otra para, por ejemplo, reclamar herencia, ¿sí? Reclamar gananciales o cualquier otra situación, la persona dice, señor juez, declare que María fue compañera permanente de Pedro. ¿Desde cuándo? Desde que empezaron a convivir hace 20 años. ¿Sí? No desde este momento, sino desde que ellos empezaron a convivir hace 20 años. Entonces yo le digo, señor juez, declare la existencia de esa unión marital de hecho desde el día tal. Eso es una acción declarativa, porque yo pretendo que en la sentencia el juez defina que esa situación existía desde ese momento. ¿Listo? Para ello, pues yo tengo que demostrar una cantidad de cosas, pero esa es la finalidad. Luego vamos con las acciones constitutivas. Las acciones constitutivas se da cuando se solicita que el juez cree, modifique o extinga un derecho, un hecho o una situación jurídica. Cree, modifique o extinga un hecho, un derecho o una situación jurídica. Un ejemplo de creación de una situación jurídica, las sentencias en los casos de adopción. En el caso de adopción, usted le dice al juez, señor juez, después de haber seguido el proceso administrativo de adopción ante bienestar familiar, yo le solicito que usted declare aprobada la adopción y que cree el parentesco de parentesco civil, perdón, entre el padre o los padres adoptantes y el hijo o los hijos adoptivos. ¿Sí? Entonces usted le dice, señor juez, cree el parentesco. Tome la decisión de crear esa nueva familia. Un ejemplo de modificar una situación jurídica. Cuando hay filiación, ¿sí? Por ejemplo, una impugnación a la paternidad. Entonces, resulta que Juan aparece como hijo de Pedro. Pero llega Alberto e impugna la paternidad y dice, un momentico, que ese man no es hijo de Alberto, no es hijo de Pedro, sino que es hijo mío de Alberto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una prueba de ADN, se hace un proceso, y en ese proceso se determina que Juan ya no es hijo de Pedro, sino que es hijo de Alberto. Se modificó su filiación, ¿ya? Y un ejemplo de extinción o terminación de una situación jurídica. El divorcio. El divorcio le pone fin al matrimonio. Entonces lo extingue, lo termina, lo disuelve. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo de una extinción de una situación jurídica. ¿Ok? Entonces, esas son las sentencias constitutivas. ¿Cuál es la diferencia entre las constitutivas y las declarativas? Que las constitutivas se dan para situaciones incluso anteriores a que usted presente la demanda. En cambio, las constitutivas se dan desde el momento de la sentencia hacia adelante. Tiene efectos desde el momento en el que se declara la existencia hacia adelante. Las declarativas se dan desde antes, porque usted hace que el juez declare que esto existía siempre. En cambio, en las constitutivas, el juez va a crear, a modificar o a extinguir esa situación desde que se da la sentencia, ¿sí? No se extingue desde antes, sino desde el momento en el que se da la sentencia, ni se crea desde antes, desde el momento en el que se da la sentencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos, que una, digamos, tiene efectos retroactivos y la otra tiene efectos ultraactivos hacia adelante. Retroactivos hacia atrás, ultraactivos hacia adelante. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre las declarativas y las constitutivas. En una se solicita que se declare y en la otra que se cree, que se modifique o que se extinga, que se constituya, por eso el nombre, esa nueva situación desde ese momento y hacia el futuro.
En cambio, en las otras es hacia atrás. Y luego están las condenatorias, en las cuales lo que se solicita es que se condene a una persona, natural o jurídica, a algo. Y existen diferentes tipos de condenas. Están las condenas privativas de la libertad y las condenas no privativas de la libertad, ¿sí? Las condenas privativas son exclusivas del penal, pero también existen condenas no privativas que se pueden dar en otras partes, en civil, en laboral, en administrativo, ¿sí? Dentro de las condenas privativas están las penas de cárcel y dentro de las no privativas están las penas económicas, cuando se condena a alguien a pagar un dinero, como en los procesos de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito, que a la persona se le declara culpable y se le condena a pagar una indemnización. O en el caso de laboral, cuando se le condena a indemnizar al trabajador por el despido sin justa causa. ¿Sí? Esas son condenas no privativas de la libertad. Entonces, se le impone como pena, como sanción, como castigo, pagar un dinero. El problema es que las responsabilidad civil en Colombia, es decir, si usted causa un daño, usted está obligado a indemnizar ese daño. Entonces a usted lo condenan a la indemnización. No lo condenan a enriquecer al otro, que eso es lo que a veces la gente no entiende. Es decir, si yo a usted lo atropello y por eso usted le pierde una pierna, yo tengo que indemnizar el daño que ocasioné, más no lo tengo que volver millonario, que es lo que la gente a veces no entiende. O sea, porque lo que yo quiero es, entre comillas, reparar el daño. Si no se puede reparar porque la persona perdió la pierna, entonces lo que quiero es darle dinero para, entre comillas, reparar el daño que yo ocasioné. Pero no lo voy a enriquecer, sino simplemente intentar que la persona quede como estaba. Si no se puede quedar como estaba porque el daño no puede ser reparado, entonces voy a tratar de suplir las necesidades que la persona tenga, los perjuicios que la persona tenga por haber sufrido esa pérdida. Y se hace un cálculo y se dice, vea, tanto. ¿Sí? En cambio, en otros países, lo que se hace es, además de la indemnización, imponerle a usted una sanción tan alta que se vuelva un ejemplo en la comunidad para que nadie vuelva a ocasionar un daño de esa forma. ¿Sí? Entonces, por eso usted ha visto que en algunas partes llegan y condenan a unas cifras estrafalarias. Y uno dice, uy, pero en Colombia, ¿por qué no hacen esas condenas así tan grandes? Es porque nosotros aquí simplemente queremos mantener a la persona, indemnizarla, dejarla en el mismo punto. En cambio, en otras partes lo que se quiere, además de eso, es castigar y poner una pena tan alta que eso no se vuelva a ver. Tratar de hacer un ejemplo de esa persona para que eso no vuelva a suceder en esa situación, ¿ya? Y con las condenas pues, de privativas de la libertad, que son exclusivas del penal, pues lo que se pretende es que la persona se le restrinja su libertad como castigo por haber incurrido en una situación, en un delito, por haber infringido una norma, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué es lo que se le pide al Estado que haga, lo que se le pide al juez que resuelva dentro de la sentencia, yo las clasifico, las acciones, en declarativas, constitutivas o de condena. ¿Listo? ¿Quién no entendió? ¿Quién tiene alguna pregunta? Entonces vamos a dejar ahí y nos vemos mañana para continuar con el tema. ¿Listo? Recuerden que voy a grabar la clase, la monto en YouTube y pueden acceder a ella a partir de ahora más tarde, pues en unas 2 horas más o menos ya pueden estar accediendo a la clase en YouTube. ¿Listo? Nos vemos mañana. Se cuidan. Muchas gracias, don Daniel. Chao, profe, Bueno, profe, gracias. gracias. Chao.